Una vez que tenemos conocimiento sobre las partículas que componen los átomos y su estructura básica, se debe revisar la teoría mecánico-cuántica de los átomos y la forma en que esta teoría describe la distribución de electrones en los átomos. La teoría atómica actual está bastante alejada de ser una teoría completa. Sin embargo, es una herramienta que es muy poderosa y nos ayuda a describir las fuerzas que mantienen los átomos en combinaciones químicas. El modelo atómico actual es el modelo de la nube de electrones y está basado en los conocimientos adquiridos a través de mecánica cuántica. Este modelo representa el átomo con electrones que se están moviendo alrededor del núcleo en unas regiones que se conocen como nubes electrónicas. Estas nubes electrónicas son nubes de densidad variada que están rodeando el núcleo y en donde es probable que se encuentre un electrón. Los átomos con electrones en niveles altos de energía tienen nubes electrónicas de diferentes formas que también representan regiones donde pueden encontrarse estos electrones, conocidos como orbitales. En un átomo, los electrones ocuparán orbitales de forma que su energía sea la menor posible. Por ello, se ordenan los orbitales con base a su nivel energético creciente. Los electrones se reparten según las distintas órbitas posibles alrededor del núcleo. Cada una de estas órbitas o capas tiene un nivel de energía diferente. Los electrones disponen en capas o niveles. Cada nivel se caracteriza por tener una energía distinta y hay 7 niveles de energía actualmente. Estos se les designan con los números del 1 al 7 y en cursos avanzados se les designan con letras. La energía que tiene un electrón está basado en su localización alrededor del núcleo. Físicamente, cada nivel de energía representa una órbita más cercana o alejada del núcleo. Los electrones que están más cerca del núcleo tienen menor energía que los que se encuentran más alejados del núcleo. Nosotros podemos utilizar una biblioteca para mostrar los diferentes niveles de energía. Si consideramos una biblioteca donde cada uno de estos estantes representa un nivel de energía distinto, nosotros podemos mover podemos mover libros desde un nivel más bajo de la biblioteca hasta un nivel más alto. Lo que no puede suceder es que tenga un libro en medio de los estantes. No lo puedo colocar aquí en la repisa, en medio de la repisa. O lo coloco abajo o lo coloco arriba. Lo mismo sucede con los electrones, quienes ganando o perdiendo energía pueden moverse desde un nivel energético a otro siempre que esto sea posible. Aunque los conocimientos actuales sobre la estructura electrónica de los átomos son bastante complejos, las ideas básicas son las siguientes. Existen 7 niveles de energía o capas donde pueden situarse estos electrones. Estos van numerados desde el 1 hasta el 7, siendo 1 el más interno y 7 el más externo. A su vez, cada nivel tiene electrones repartidos en distintos subniveles, que pueden ser de 4 tipos, S, P, D y F. En cada subnivel vamos a encontrar un número determinado de orbitales que pueden contener como máximo 2 electrones cada uno. Así, tenemos un orbital tipo S, 3 orbitales P, 5 orbitales D y 7 del tipo F. De esta forma, el número máximo de electrones que admite cada nivel va a ser de 2, 6, 10 y 14 respectivamente. La distribución de orbitales y números de electrones posible en los 4 primeros niveles de energía lo podemos resumir en esta tabla. El número máximo de electrones que caben en cada capa es de 2n cuadrado. Entonces, para la capa n igual a 3, el número máximo de electrones será de 18. Cuando hablamos de configuración electrónica, nos referimos a que en la corteza de un átomo es la distribución de sus electrones en distintos niveles y orbitales. Los electrones se van situando en los diferentes niveles y subniveles por orden de energía creciente hasta completarlos. Es importante saber cuántos electrones existen en el nivel más externo de un átomo
pues son estos los que intervienen en los enlaces con otros átomos para formar compuestos. Por su parte, el orbital atómico es la región y espacio energético que se encuentra alrededor del átomo y en el cual hay una mayor probabilidad de encontrar un electrón, el cual se encuentra haciendo movimientos ondulatorios. Cabe recordar que los átomos están compuestos por protones y neutrones, así como por una nube electrónica, que sería la zona extranuclear. Este es el lugar donde hay mayor probabilidad de encontrar electrones orbitando alrededor del núcleo del átomo, ya que estos ocupan orbitales que se encuentran en los diferentes niveles de energía. De ahí que se considera el átomo como una nube difusa, pero con alta densidad electrónica, en la cual hay un porcentaje alto de encontrar electrones y determinar en qué región se encuentra. La mecánica cuántica nos dice que no se puede precisar las posiciones exactas de los electrones debido a sus movimientos ondulatorios, los cuales son estudiados a través de la ecuación de Schrödinger. Los números cuánticos n, l y m son el resultado de la ecuación de Schrödinger y la tabulación indica la zona probable donde el electrón puede localizarse. Utilizando estos tres números cuánticos se definen los tipos de orbitales atómicos que existen. Los electrones se encuentran en capas y subcapas de orbitales, donde n me va a indicar la capa, l la subcapa y m me va a indicar cuál es el orbital dentro de esta subcapa. El número cuántico principal, n, me va a indicar el nivel energético donde está el electrón. Este va a ser un valor entero y positivo del 1 al 7. Es la distancia que existe entre el electrón y el núcleo y me va a indicar el tamaño del orbital. El número cuántico secundario, o azimutal, L, describe la zona de probabilidad donde se puede encontrar el electrón. Mientras que M, que es el número cuántico magnético, representa la orientación espacial de los orbitales contenidos en los subniveles energéticos, cuando estos se someten a un campo magnético. Existe un cuarto número cuántico llamado número cuántico de spin, que se representa con la letra S y que expresa el campo eléctrico generado por el electrón al girar sobre su propio eje, que solo puede tener dos direcciones y dos valores numéricos permitidos, que serían más un medio y menos un medio. Nuevamente, cuando hablamos de un orbital, nos referimos a la región espacial alrededor del núcleo en el que hay una mayor probabilidad de encontrar un electrón. Se va a describir utilizando la mecánica cuántica, que no es más que un modelo matemático que toma en cuenta la naturaleza dual de la partícula a nivel atómico para expresar su comportamiento. Su naturaleza dual hace referencia a que se puede comportar como partícula o como onda. Un orbital atómico se describe con tres números cuánticos. N, que ya dijimos, representa el nivel de energía y determina el tamaño del orbital. L, que es el momento angular y representa el subnivel y determina la forma geométrica del orbital, y ML, que es el momento angular y representa el orbital y determina la orientación geométrica de este orbital. Veamos cada uno de los números cuánticos con un poco más de detalle. El número cuántico principal, que se representa con la letra N minúscula, está basado en la teoría de Niels Bohr y corresponde a los niveles de energía. Estos niveles aumentan de tamaño a medida que nos alejamos del núcleo. Entre más grande es el número, de nivel mayor es la energía que representa y hay menor estabilidad. Este gráfico es la forma en que se muestran los niveles de energía y la flecha me indica la dirección en que está aumentando esta energía. Entonces, cuando tenemos un valor de n, en la medida en que este valor va aumentando, pasando de 1 a 2 a 3 a 5, mayor va a ser el tamaño del orbital, mayor será el tiempo que estará el electrón alejado del núcleo, ese electrón tendrá mayor energía
y a la vez va a sentir menos atracción por el núcleo. El número cuántico secundario o azimutal, que se representa con una letra L minúscula, fue propuesto por Arnold Sommerfeld, uno de los fundadores del modelo atómico mecánico cuántico, con el cual se representa la existencia de subniveles de energía dentro de cada nivel. Toma valores que van desde 0 hasta n-1 y nos va a indicar la forma y el tipo de orbital. Si L es igual a 0, tenemos un orbital tipo S. Si L es igual a 1, es tipo P. Si L es igual a 2, es tipo D. Y si L es igual a 3, el orbital será de tipo F. Tenemos algunos ejemplos. Para un orbital con n igual a 3, el número cuántico del momento angular, L, puede ser 0, 1 o 2, dado que n-1 nos correspondería a 3 menos 1 igual a 2. Entonces el valor que estamos buscando es 2. Si tenemos un orbital con n igual a 2, el número cuántico del momento angular puede ser 0 o 1. No puede ser 2 porque recordemos que el valor es de n-1. Y si n es igual a 1, el momento cuántico angular solamente puede ser igual a 0. El número magnético, que se representa con una m minúscula con un subíndice de L minúscula, es el número cuántico magnético. Este también fue introducido por Arnold Sommerfeld y representa la orientación espacial de los orbitales. Esto es, me representa la orientación del orbital en el espacio de las coordenadas del plano cartesiano, del plano de los ejes X, Y, Z. Los valores de ML me van a indicar el número de orbitales en cada subnivel L. Y estos van a ir desde menos L hasta L, pasando por 0. En cada uno de estos orbitales vamos a tener un máximo de 2 electrones. Entonces, cuando L es igual a 0, ML solo puede ser 0. Si L es igual a 1, ML va menos 1, 0 y 1. Lo mismo sucede cuando representa L igual a 2 o L igual a 3. En cada subnivel hay un número determinado de orbitales que pueden contener como máximo 2 electrones cada uno. Así, hay un orbital tipo S, 3 orbitales tipo P, 5 tipo D y 7 del tipo F. En la gráfica podemos observar una representación de los diferentes tipos de orbitales que vamos a encontrar de acuerdo a el L y el ML y el nivel energético. Podemos observar que tenemos los orbitales tipo S, los orbitales tipo P, los D y los F. En cada uno de estos orbitales podemos encontrar un máximo de 2 electrones. Posteriormente fue claro que una partícula eléctrica como el electrón que está girando crea un campo magnético tal como lo establecen las leyes de Maxwell. Por tanto, un electrón que gira es como un microimán que puede tener 2 orientaciones, una en sentido horario y otra en sentido antihorario, a las que se les designan los valores de más un medio y menos un medio. Este número se relaciona con el giro que efectúa el electrón sobre su propio eje, debido al campo magnético en el que se localizan los electrones. Uno gira hacia un lado y el otro en sentido contrario. No podemos tener 2 electrones con el mismo tipo de spin en un mismo orbital. Esta propiedad es importante porque me va a determinar las propiedades magnéticas de los átomos. De este modo voy a encontrar que hay átomos que son diamagnéticos, que no son atraídos por un campo magnético, puesto que tienen sus electrones todos en pares y los campos que se están generando se están anulando. Mientras que existen los paramagnéticos, que son sustancias que son atraídas por un campo magnético, y esto sucede porque tienen electrones desapareados.
Este número cuántico fue propuesto en 1925 por George Ann Lebesgue y Samuel Goudsmit. Spin significa girar en inglés, por lo que básicamente nos está hablando del giro de los electrones, que solamente pueden ser de dos tipos, más un medio o menos un medio. El giro contribuye a la proyección del momento angular del electrón, es decir, que el electrón puede girar en su propio eje en el sentido de las manecillas de reloj o en sentido contrario. Este número cuántico fue probado con el experimento de Sterling-Gerlach, que hizo pasar un haz de átomos de plata evaporados a través de un campo magnético no uniforme y se observa cómo este haz se dividía en dos. Entonces, en resumen, tenemos 4 números cuánticos. El cuántico principal, que se representa con la letra N, el cuántico secundario con la L, cuántico magnético ML y cuántico de spin MS. El N me va a definir la energía del nivel, la distancia de los electrones al núcleo y el volumen del orbital. L me va a definir la energía de los subniveles en los que se divide cada nivel principal y la superficie de los orbitales. ML me va a decir la posible orientación de estos subniveles y me va a definir cuáles son los orbitales. Y MS me va a indicar el sentido de giro del electrón cuando se está moviendo alrededor del núcleo. Entonces, N, L y ML se usan para describir los orbitales y MS me sirve para describir el giro del electrón dentro de un orbital. Cuando tenemos electrones, encontramos que los electrones deben tener sus 4 números cuánticos diferentes, aunque sea en uno. Esto significa que si yo tengo 2 electrones en el orbital 1s, su número cuántico principal, el cuántico de azimutal y el magnético serán iguales, pero el número cuántico de spin no puede ser igual, puesto que estaríamos hablando del mismo electrón. Entonces, con los 4 números cuánticos puedo describir la ubicación del electrón en un orbital específico y el MS además me va a indicar el sentido en que está girando este electrón. En este ejemplo nos piden que identifiquemos cuáles números cuánticos están permitidos. Tenemos un primer grupo donde tenemos n igual a 1, L igual a 1, ML igual a 0 y MS igual a más un medio. En este caso, esto no estaría permitido porque L solo puede ser 0 cuando n es igual a 1. En el siguiente grupo tenemos que n es igual a 3, L es igual a 1, ML es igual a menos 2, MS es igual a menos un medio. En este caso tampoco estaría permitido porque ML no puede ser menos 2. En este caso solamente puede ir desde menos 1 hasta más 1 porque L es igual a 1. En el siguiente grupo tenemos que n es igual a 2, L es igual a 0, ML es igual a 0 y MS es igual a 1. Aquí obviamente no está permitido porque MS no puede ser 1, solamente puede ser más un medio o menos un medio. El último caso sí se cumplen todas las descripciones de los orbitales y en este caso sí estaría permitido. En este otro ejercicio nos piden que digamos todos los niveles, todos los subniveles que existen en el nivel 4. Como n es igual a 4, entonces L puede ser de 0 a n-1, lo que significa que L puede ir de 0 hasta 3. Por ende, los subniveles permitidos estarían dentro de los orbitales S, P, D y F. Y como es un n igual a 4, los subniveles serían 4S, 4P, 4D y 4F. En el siguiente ejercicio, nos piden describir un conjunto de números cuánticos para un electrón en un orbital 3D.
El 3 me indica el número n. Entonces, L va a ser n-1, sería igual a 2. ML va desde menos L hasta L pasando por 0, por ende sería menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Y pues MS, si son dos electrones que no nos indican si es uno o dos que están presentes, sería posible como más 1 o menos un medio. Más un medio o menos un medio. Cuando nosotros vamos a indicar los electrones de un átomo, utilizamos una configuración electrónica, que no es más que el acomodo de los electrones de un átomo dentro de los diferentes niveles y subniveles de energía. Este acomodo de los electrones se fundamenta en tres principios: la regla de construcción, el principio de exclusión de Pauli y la regla de máxima multiplicidad de Hund. Primero debemos tener presente que la energía que tienen los orbitales va a influir en la distribución electrónica real de los electrones en un átomo. Cuando tenemos un átomo monoelectrónico, esto es que tenga un solo electrón, como el caso por ejemplo del hidrógeno, los orbitales de una misma capa electrónica se van a encontrar en el mismo nivel energético. En este caso vamos a encontrar el orbital 2s y 2p van a ser degenerados en energía, esto es que tienen la misma energía y por eso los represento al mismo nivel. Cuando tenemos electrones en un átomo polielectrónicos, entonces vamos a tener un cambio en la distribución energética de los orbitales, haciendo que con el mismo n, por ejemplo el 2s y el 2p, van a tener diferentes energías. Esto es porque estos electrones en los átomos polielectrónicos van a depender no solo del número cuántico principal, sino también del número cuántico secundario. Cuando hablamos del principio del llenado progresivo, o Ashburn, estamos hablando de que los electrones dentro de un átomo se van a ir acomodando de modo tal que se llenarán primero los orbitales de menor energía. Este orden de llenado de los orbitales de menor a mayor energía se ha demostrado experimentalmente y con excepción de algunos pocos elementos va a seguir la secuencia que se observa en el diagrama: 1s, 2s, 2p, 3s y así sucesivamente. Para escribir una configuración electrónica se utiliza el método o proceso de Ausdruck, que significa construir, de la palabra en alemán. Esta secuencia la solemos representar en un diagrama como este, que se llama diagrama de Müller. Las flechas diagonales me van a indicar los subniveles de menor energía, por lo que se debe seguir este orden de llenado cuando se está construyendo la configuración electrónica. Además de esto, debemos seguir el principio de exclusión de Pauli, que nos dice que dos electrones en un átomo no pueden tener los 4 números cuánticos iguales. Esto significa que pueden tener 1, 2 y hasta 3 números cuánticos iguales, pero no pueden ser los 4 idénticos porque estaríamos hablando del mismo electrón. De esta forma nosotros representamos esto que seguramente ya lo han visto, donde indicamos los electrones en un mismo orbital con flechas que están en sentido contrario. Esto para indicar que su número cuántico de spin tiene signo diferente. Entonces, los electrones de un orbital 1s2, los dos electrones, van a tener que n es igual a 1, L es igual a 0 y ML es igual a 0. Pero como tengo dos electrones en este mismo orbital, uno debe estar girando en el sentido de las manecillas de reloj y otro en sentido antihorario. Por tanto, su número cuántico ms va a ser distinto. Además, también seguimos la regla de máxima multiplicidad de Hund,
que nos dice que dentro de electrones en un subnivel, los electrones se van a distribuir equitativamente de uno en uno en cada uno de los orbitales, entrando primero los del mismo valor de spin. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros tenemos un orbital de cualquiera de estos tipos, aquí tenemos varios, vamos a tener, como por ejemplo en el caso del nitrógeno, en el orbital P tengo 3 electrones. No puedo colocar 2 electrones en un orbital, uno en otro y dejar uno vacío. La regla de máxima multiplicidad de Hom me dice que ellos son más estables cuando coloco un electrón en cada uno de los orbitales. Ahora, si tengo que poner otro electrón, pues obviamente ya los empiezo a aparear y entonces pues lo colocaría en uno de los orbitales y entonces me quedaría un orbital apareado y los otros desapareados. Si tengo otro electrón, como no puedo colocar 3 electrones en el mismo orbital, lo colocaría en el siguiente orbital. Y luego, si tengo otro electrón, completaría los 6 electrones del orbital P. Si tengo otro electrón, debo utilizar otro orbital. No puedo utilizar otro porque ya aquí todo está lleno, como en el caso del neón. Entonces, esto además nos lleva a que, de acuerdo a esto, tenemos que los orbitales son más estables cuando están semillenos o totalmente llenos. Esto es, en el caso de los orbitales P, sería cuando tiene un electrón en cada uno de los orbitales P o tiene 2 electrones en cada uno de ellos. Aquí tenemos un ejemplo con el azufre, donde podemos observar que si me dan la configuración electrónica, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, cuando voy a llenar los orbitales de la última sección, el 3s, 3p, no puedo colocar estos 4 electrones p en 2 orbitales y dejar uno vacío. En este caso debo colocar un electrón en cada uno de estos. En el caso del boro, pues lleno los orbitales 1s y 2s y el siguiente electrón va a estar en el orbital 2p1 y en el caso del carbono tengo 4 electrones en el orbital p, en este caso pues voy a colocar uno en cada uno de ellos y el que sigue lo colocaré en el orbital 2p. Nosotros podemos escribir la configuración electrónica de los átomos de varias formas. La más común es la notación SPDF. En esta vamos a hacer una descripción del orbital donde cada uno de estos va a llevar una letra que me va a indicar el tipo orbital. Si es un orbital S, P, D o F. Esta notación tiene un significado. El número que va antes de la letra me indica el valor de n. Esto es el nivel de energía del número cuántico principal. S me va a significar el valor de L y el superíndice me va a indicar el número de electrones que encontramos en ese nivel. Estas notaciones S, P, D y F son notaciones antiguas que vienen de los primeros estudios de espectroscopía y que está obsoleta, pero el nombre pues se ha mantenido. S significa sharp, P es principal, D de difuso y F es de fundamental y habla sobre la forma que tenían los espectros que se obtenían en ese entonces. Cuando nosotros llenamos vamos a escribir una configuración SPDF, vamos a escribirlo de modo tal que vamos a indicar los diferentes niveles y subniveles del átomo que se van llenando con electrones hasta agotar todos los electrones que nos están dando. También podemos utilizar la notación de cajas de orbitales, que es cuando utilizamos estos cuadrados para indicar el orbital. En la parte inferior, pues indicamos el orbital del que estamos hablando y dentro de la caja vamos a dibujar las flechas indicando el número de electrones que tenemos presente.
Esta notación es relevante cuando nos interesa conocer, por ejemplo, las propiedades magnéticas de los átomos de los. Las configuraciones electrónicas se ven reflejados también en la tabla periódica y en la medida que nosotros estamos moviéndonos en la tabla periódica, vamos a movernos en el periodo en el mismo nivel n, o sea, el mismo número cuántico principal, por eso tenemos 7 líneas, y me va a dar la configuración, la posición que va a tener el elemento dentro de la tabla periódica. Nosotros podemos reducir o resumir la configuración electrónica, sobre todo en los elementos más adelante en la tabla periódica, que tienen unas configuraciones electrónicas de escritura bastante larga, utilizando un kernel. Kernel es esa expresión que ustedes ven en la tabla periódica entre corchetes que tiene un gas noble, el símbolo de un gas noble, seguido de los electrones de valencia del átomo del que estamos conversando. Esto es para indicar que a nivel interno, la configuración electrónica interna de ese átomo que tenemos en consideración, en este caso el bario, tiene una configuración electrónica equivalente a la del gas noble anterior a él, en este caso el xenón. De este modo no tengo que escribir toda la configuración electrónica, sino que indico con este kernel que los electrones internos que no participan en reacciones químicas van a tener la misma configuración electrónica que uno de estos gases nobles, y en la parte exterior voy a escribir los electrones de valencia que me hacen falta. Aquí tenemos otro par de ejemplos con el bromo y con el bario. Entonces, de acuerdo a esta notación, podemos encontrar, e incluso vamos a ver en la tabla periódica, por ejemplo, que el grupo 1 y 2 también se le conoce a veces como el bloque S, porque sus electrones de la capa de valencia son de orbitales tipo S. Los del bloque P, que al final sus últimos electrones pertenecen al orbital P, los del D y los del F. Hablemos un poco de cada uno de los orbitales. El orbital S o los orbitales S tienen números cuánticos de orbital de L igual a 0 y M igual a 0. Esto significa que existe un solo orbital S por cada capa o nivel de energía N. Esto es, si N es igual a 3, existe solo un orbital 3S. Estos orbitales tienen una forma esférica que va aumentando de tamaño en la medida que va aumentando el número N. Este orbital, que aquí lo podemos observar, tiene N1, que sería el 1S, 2S, 3S, solamente puede tener 2 electrones por cada uno de estos orbitales. Cuando hablamos del orbital P, sus números cuánticos serían L igual a 1 y ML sería de menos 1, 0 y más 1. Esto significa que voy a tener el orbital P, está formado por 3 orbitales que tienen la misma energía pero diferente orientación. Uno, que sería el PX, que está en la dirección del eje X en el plano cartesiano, el PY en el Y y el PZ en la dirección Z. El orbital P tiene forma de pareja de lóbulos que están orientados en cada uno de estos ejes. Cada pareja de lóbulos puede contener 2 electrones, en total 6 electrones tendríamos en el orbital P. Tiene esta orbital la característica de que tiene un nodo, es este punto donde se encuentran los 2 lóbulos, y que básicamente un nodo es un sitio donde hay probabilidad 0 de encontrar electrones. El número de nodos que van a tener los orbitales va a ser igual a L. Entonces, como L es igual a 1, los orbitales P tendrán un nodo. Aquí están la representación gráfica de los diferentes orbitales P en el nivel 2 y en el nivel 3. Como pueden ver, ellos también van a aumentar de tamaño en la medida que aumenta el número N. El orbital D tiene
un L igual a 2 y por ende tiene 2 nodos. Y su ML va de menos 2 hasta más 2. Son 5 orbitales que van a tener la misma energía. Su forma pues es diferente a la de los orbitales P y S en el sentido de que son conjuntos. Tengo de los 5 orbitales 4 que son conjuntos de 4 lóbulos que están unidos en el punto 0 del plano cartesiano. Voy a tener unos que están en la dirección del plano cartesiano y otros que se encuentran entre los ejes del plano cartesiano. Y tendré uno que es un conjunto de lóbulos y alrededor tiene una especie como de dona. Ellos en total, pues cada uno de estos orbitales puede tener 2 electrones para un total de 10 electrones en el orbital D. Los F pues tienen L igual a 3 y por ende tienen 3 nodos. Son 7 orbitales que tienen una forma mucho más compleja, donde tienen grupos lobulares, pero también tienen anillos. Cada uno de estos orbitales puede tener 2 electrones para un total de 17. Aquí tenemos un ejemplo simplemente de cómo van variando los orbitales a medida que vamos subiendo en el nivel de energía. La bibliografía que se recomienda para aumentar el conocimiento y complementar lo dicho aquí, pues los libros de química general de Petrucci, Brown o Chan nos pueden ayudar para complementar esto.